¿Cómo va la vida, gente? Vamos a leer el final del volumen 15, que es en realidad el intermedio de el arco, ¿sí? El arco de todo de toda la... de todo lo que es volumen 15 y 16. El intermedio del arco de los elfos es este. Porque, como bien recordarán algunos, el volumen 15 y 16 antes era un único volumen original que lo partieron a la mitad. Le echaron un guillotinazo. Entonces por eso el final del volumen 15 es el intermedio. Es lo último. Así que vamos a leerlo y con esto ya hemos terminado el volumen 15. Y ya la historia continúa en el volumen 16. Que para poder leer el volumen 16 tienes que entrar a mi Patreon, en donde lo voy a subir de manera exclusiva. Nada, mentiras. Si me quieres apoyar por Patreon lo agradecería. O volviéndote miembro. O por PayPal. Pero lo voy a subir al canal de YouTube. No pasa nada de esas bobadas. No stonks, ¿sabes? Not stonks. Pero bueno, ¿qué más da? ¿Qué más da? Morir de hambre. No pasa nada. Así que nada, vamos a empezar con esta lectura. Volumen 15. Intermedio. Al acumular un poder mágico aún mayor, la entidad anteriormente llamada Lich Anciano avanzaría a una existencia más poderosa llamada Lich de la Noche. Solo unos pocos de tales seres fueron registrados en los anales de la historia, un hecho por el cual muchas personas estaban agradecidas. Es porque los Lich de la Noche eran seres tremendamente poderosos. Podrían usar múltiples hechizos del sexto nivel, un nivel que se dice que está más allá del reino de los humanos. Con tanto poder, incluso podrían defenderse de los dragones superiores más antiguos. Además de eso, también poseían muchas habilidades especiales. Contaban con muchos muertos vivientes como sus seguidores. Eran muy inteligentes y residían en fortalezas inexpugnables. Con todos sus elogios, es como si fueran los gobernantes de las naciones, existencias dignas de ser llamadas los señores de los no muertos. De hecho, los renombrados liches de las tres noches, el lich de la noche dracónico, Cufantera Argolos, el titán exánime de la noche, Weón, y un lich de la noche, probablemente un señor de las sombras conocido por su apodo de Miedo. Gobernaron sobre dominios del tamaño de pequeños reinos y eran existencias temidas que inspiraban miedo en los países que los rodeaban. Y por lo tanto, los Lich de la Noche eran considerados seres sacados directamente de los mitos y se susurraban en tonos de miedo y asombro. Eran lo mismo que los desastres naturales para las personas involucradas. Uno de estos temibles liches nocturnos que se movían detrás del velo del mundo con el apodo de El Abismo, Banegieri Ansax, salió de una enorme habitación mientras se inclinaba. Con 6 brazos y 2 cabezas, competente no solo con hechizos arcanos, sino también con hechizos de otros sistemas. Este lich nocturno era un ser temible que los humanos nunca soñarían con derrotar. Si alguna vez decidiera actuar abiertamente, los 3 Lich de la Noche antes mencionados probablemente tendrían que convertirse en 4. Era un antiguo no muerto que fue el fundador y miembro del núcleo más interno de esa organización. La organización se llamó el Corpus del Abismo. Formado por lanzadores de magia no muertos, el objetivo original de esta reunión era cooperar entre ellos para que sus intereses no chocaran. Dicho esto, era inevitable que los seres inmortales como los lanzadores de magia que pasaron una eternidad investigando la magia entraran en conflicto con seres similares a ellos. Los no muertos tendían a tener otros deseos en lugar de los 3 deseos básicos ausentes en ellos. Para los lanzadores de magia no muertos, generalmente se manifiesta como un deseo de conocimiento. Entonces, cuando había un conflicto con un conocimiento en juego, eran propensos a no contenerse, lo que resultaba en peleas a muerte.
Hipotéticamente, si uno concentrara los 3 deseos fundamentales de los vivos en uno, alguien con ese deseo singular también encontraría extremadamente difícil contenerse. Hubo muchos muertos vivientes que habían encontrado su fin debido a esto, aunque otras veces los vivos aprovecharían la oportunidad para eliminar a ambos combatientes. Esto resultó en más y más muertos vivientes que se dieron cuenta de que era mejor compartir en lugar de tratar de monopolizar el conocimiento o la magia a costa de su vida. Si no fuera posible, deberían negociar entre ellos. Y así crearon una lista de nombres. Esa es la tablilla conocida como Inscripción de Granieso. En los últimos tiempos, una tablilla de piedra que contenía los nombres de muchos seres expertos en magia, aunque la tablilla en sí no era mágica de ninguna manera. Al principio, solo contenía los nombres de 4 Lich de la Noche y 3 Lich ancianos, y la única obligación de la organización era que los otros miembros se unieran para atacar a cualquier miembro que violara las reglas. Después de 200 años, la organización y sus reglas se convirtieron en un sistema completo. La membresía no muerta de la organización aumentó, un total de 7 miembros del círculo interno y 48 en el círculo externo. Ahora, esta era una organización de 55 personas en total, de las cuales se suponía que los muertos vivientes del círculo interno alcanzarían niveles de dificultad de 150. Pero había muy pocos que sabían sobre esta reunión. Los muertos vivientes de esta organización generalmente se dividían en 2 tipos. Un grupo aumentó su poder entre los vivos y los usó para lograr sus objetivos. El otro grupo no interactuaba con el mundo de los vivos y trabajaba hacia sus objetivos en silencio, fuera de la vista del mundo en general. Como los primeros eran muy pocos en número en comparación con los segundos, esta organización nunca actuó abiertamente en el mundo de los vivos. Si alguien aumentaba su poder entre los vivos como el grupo anterior, eso también significaba que habría un aumento en la cantidad de enemigos que tenían, especialmente porque los muertos vivientes eran considerados enemigos de todos los seres vivos. Estos particulares tendían a ser eliminados por los vivos, que incluso dejaban de lado sus lealtades nacionales por esa causa. Esto condujo a una reducción en los números del primer grupo. Por supuesto, también existían muertos vivientes que lograron acumular poder entre los vivos mientras permanecían en el anonimato, pero los muertos vivientes tan talentosos eran raros. Como resultado, Corpus del Abismo siguió siendo una organización envuelta en misterio y de la que solo se hablaba en rumores. La razón por la que los 3 Lich de la Noche extremadamente fuertes antes mencionados no fueron invitados a unirse fue porque su incorporación a las filas los haría destacar demasiado. Al salir de la habitación donde aquel estaba sentado, llegó a un amplio corredor al costado del cual había una habitación iluminada por una pequeña luz. Era la sala de espera para aquellos que esperaban conocer a aquel. Aquel nunca prepararía algo como esto. No era lo suficientemente amable para gestos de esa naturaleza, por lo que Banegieri y otros lo solicitaron y recibieron su permiso para ser uno ellos mismos. La persona en esa habitación llamó a Banegieri. «Así que has regresado. Debería ser mi turno la próxima vez». Como Banegieri había esperado junto con ellos en esa habitación a su momento, sabía quién era la persona que hablaba con él sin verlos. De hecho, uno no entraría aquí sin ser convocado, porque eso enfadaría a aquel, por lo que no podría ser un visitante sorpresa de todos modos. Los únicos convocados aquí hoy fueron los miembros del círculo interno, después de que habían pasado 400 años desde la fundación de la organización. Había 9 miembros en el círculo más interno en el presente: el Abismo, la Santa de Blanco, el Jinete de la Muerte, el Rey de la Descomposición, Duque de Ojos Carmesí, Lobo Sabio, el Anciano de las Huestes,
el devorado, el renacido de amarillo. Todos ellos se reunieron aquí antes y fueron convocados a su vez ahora solo quedaba uno, la Santa de Blanco, un no muerto con piel como cera blanca que usaba un velo blanco y vestía de blanco, una apariencia que era completamente blanca de pies a cabeza. Ella era alguien que había alcanzado el 8º nivel de magia y ahora apuntaba al 9º. Baneheri no pudo evitar reconocerla como la mejor investigadora. También era la favorita del líder actual de la organización. No, a aquel no le gusta a nadie. Aquel solo encuentra desagradables a todos, pero la tolera para que aquel pueda usarla. Podía sentir tanto de sus conversaciones con aquel. Aquel no trató de ocultar esto en absoluto, incluso llamando a la magia que usan Baneheri y otros sucia. Así que ser muy valorado no era nada por lo que Granst se alegrara. No, aquel solo les quitó y apenas les dio ningún beneficio a cambio. No debería haber nadie que pudiera estar feliz de ser usado por aquel. Esto fue aún más cierto para alguien que era un investigador talentoso, como Granst. Por supuesto, nadie expresaría sus sentimientos ante aquel. Lamentablemente, no había posibilidad de victoria incluso si todos ellos se rebelaran contra aquel. Ah, tú eres la próxima. Después de que esté hecho, ¿no quieres hablar conmigo? Ha pasado mucho tiempo después de todo. ¿Qué quieres decir? Ya veo. Comprendido. Lo tengo. Por supuesto, con gusto aceptaré. El lugar habitual, ¿verdad? Sí. Seguiré adelante entonces. Baneheri la dejó y caminó en la oscuridad por un rato, algo que podía hacer sin incomodidad solo porque era un no muerto. Tampoco hacía falta esa luz en la sala de espera. No sabía quién lo arregló, pero probablemente fue solo para decorar. El suelo era una sola losa alisada por medios mágicos, pero el techo y los suelos seguían siendo de piedra tosca y sin tallar. Esta enorme cueva no era natural. El líder de su organización había dedicado tiempo y esfuerzo excavándola. Visitaban esta cueva una vez cada pocos años, o cuando eran convocados, pero no podía evitar burlarse cada vez que veía el esfuerzo invertido en cavar una cueva así. Los Lich de la noche, que eran buenos en magia, generalmente menospreciaban el trabajo físico, pero este desprecio era más por lo que representaba esta cueva, el lado cobarde de alguien que actuó tan arrogante ante ellos. Después de asegurarse de poner algo de distancia entre él y la habitación, Baneheri activó teletransportación 2 veces para llegar a su destino. Había llegado ante un castillo construido en lo profundo de las montañas. Era la residencia de Crunui Lok Enteshna, duque de ojos carmesí, del Círculo Interno. Entre el Círculo Interno, Crunui era el que más amaba mantener las cosas limpias y ordenadas, y se rodeaba de las mejores cosas. Eso también era cierto para su residencia. Este castillo fue construido por el trabajo de diferentes razas, pagado con el conocimiento de la magia, objetos mágicos y tesoros llenos de piedras preciosas. Era tan grandioso que incluso alguien sin sentido estético podría apreciarlo. Esa era la razón por la cual el Círculo Interno usaba su residencia como lugar de reunión cada vez que tenían algo que discutir. Al llegar a la puerta, apareció uno de los muertos vivientes bajo Crunui y condujo a Baneheri al interior del castillo. Después de ser conducido a una habitación, descubrió que todos los miembros del Círculo Interno, excepto Granst, ya estaban presentes. Perdón por la espera. Buen trabajo tratando con aquel. El que habló fue el señor del castillo, Crunui. Su característica más llamativa era su piel extremadamente pálida. No era un no muerto natural, sino un antiguo humano que se convirtió en uno usando magia.
Tal vez por eso podían ver rastros de su yo pasado en su obsesión por rodearse de cosas buenas. Mientras que los demás siempre usaban la misma ropa, artículos mágicos con grandes cantidades de poder mágico, solo él usaba un atuendo impecable diferente cada vez. Pero su ropa no tenía ningún poder mágico. Para otros miembros, la ropa era algo que se usaba para fortalecerse, pero para Crunui eran cosas con las que adornarse. Quiero esperar a Granst antes de empezar. No os importa, ¿verdad? Bannihieri preguntó a sus camaradas mientras tomaba asiento en uno de los sofás de la sala. Nadie se opuso. Lo que sucedería pronto era algo que habían repetido muchas veces antes, una discusión sobre la preparación para una rebelión contra aquel. En primer lugar, solo aceptaron a aquel porque aquel era extremadamente poderoso. Aquel probablemente se enteró de Corpus del Abismo por algún miembro del círculo exterior. Un día, aquel apareció de repente ante ellos y mostró su fuerza. Bannihieri y los demás se arrodillaron ante aquel porque pensaron que aquel actuaría como elemento disuasorio contra los seres más fuertes de este mundo. Ciertamente no lo hicieron para expandir su organización, pero aquel era el peor tipo de líder. En primer lugar, Corpus del Abismo no fue fundado para crear disturbios en medio del continente. Estarían preocupados si aquel pensara que son solo una fuerza conveniente que podría ser ralentizada por algunos pactos que aquel tenía. Así que decidieron preparar un nuevo disuasivo contra aquel. Es el consenso general de todos en el círculo interno quienes llegaron a conocer a aquel más. Normalmente, cuantos más miembros se incluían en el plan, mayores eran las posibilidades de traición. Si nadie los traicionó, eso sería una demostración de su falta de lealtad hacia aquel. Y al menos por ahora, nadie los había traicionado todavía. El hecho de que Bannihieri y otros siguieran vivos era prueba de ello. Bannihieri. Todos aquí ya habrían sido destruidos si fueran traicionados. Aquel solo dictaminó que la organización tomara egoístamente la investigación de Bannihieri y de los demás para fortalecerse. Aquel no había sido más que un parásito alimentándose de ellos. Aún así, aquel nunca pensaría en tolerar sus acciones clandestinas solo porque le eran útiles. Sin duda, aquel tomará medidas para acabar con Bannihieri y otros conspiradores si alguna vez dudara de ellos. Aquel no tenía la indulgencia o la mente abierta que un gobernante debería poseer. Aquel era demasiado cauteloso con todo. Por lo tanto, el hecho de que estuvieran a salvo mostraba que aquel aún no había notado sus movimientos. Afortunadamente, aquel carecía de la capacidad de dominar a los no muertos. Teniendo en cuenta la diferencia en sus puntos fuertes, aquel podría haber controlado fácilmente a Bannihieri y a otros si aquel se especializara en este campo. No creas que puedes seguir explotándonos para siempre. Bannihieri bramó en silencio y barrió la enorme forma de aquel que acababa de conocer de su mente. Fin del intermedio. Es el puto Curelim. O sea, mira que cuando leímos la versión traducida por Google, ya daba la sensación de que se trataba de Curelim. Pero no era tan evidente, vaya. Pero no me digas que no es el puto Curelim. Evidentemente es Curelim, vaya. Es que es Curelim, no me jodas. Sin lugar a dudas es Curelim, o sea, pero es que me lo describieron tal cual. Lo único que les faltó decir es que era un dragón. Más allá de eso, describieron a Curelim tal cual es. Súper cauteloso, cobarde y muy poderoso, y que llama a la magia que ellos utilizan como magia sucia. Es que es Curelim, pero de toda la vida, vaya. Es que es el Curelim.
Es él. Tal cual es, ¿sabes? Sí, 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 sí. En efecto, es sí. Sí. Es tal cual, ¿eh? No es Kurelim, es aquel. Ah, sí, verdad, sí. ¿Eh? Es que es el putísimo Kurelim. Ya queda, o sea, es que quedó clarísimo. Quedó tremendamente clarísimo que era él. Me atrapaste, es Kurelim. Tal cual, tal cual. Sí, o sea, ya con la traducción daba más o menos la sensación, pero como no estaba bien traducido, o sea, como con la traducción de Google habían incoherencias aquí y allá, no se notaba tanto, pero es que esto lo deja clarísimo, ¿eh? Lo deja clarísimo. Me parece curioso este no muerto que se llama Krunui. Este es Kunivela, ¿verdad? Este era Kunivela en la versión paralela, ¿verdad? O sea, imagino que es el mismo, pero le tradujeron el nombre diferente. Este probablemente, capaz si no es así, pero probablemente es el que, ¿saben? En la historia se ha mencionado que una nación cayó por un hechizo, era el conjuro que estaba intentando hacer Khajiit, el espiral de la muerte, para convertirse en no muerto. Que Khajiit había dicho, no, el líder de nuestra organización, que no es Corpus del Abismo, es la organización, ¿cómo se llama? A la que pertenecía Khajiit. Bueno, él había dicho, nuestro líder hizo eso y él se convirtió en no muerto. Capaz y Krunui es ese no muerto, ¿sabes? Mira, un antiguo humano que se convirtió en uno usando magia. La novela nos ha dicho que para que un humano, al menos del nuevo mundo, se convierta en no muerto, tiene que hacer el ritual de la espiral de la muerte. Que básicamente es eh, condenar una... Sí, absorber como todas las almas de una sola ciudad. Muy grande, quién sabe cuántas almas. Se convierten todos no muertos. Bueno, no sé si es tal cual absorber el alma, pero es un sacrificio de gente. Y ese poder, esa energía negativa cambia al que hace el ritual y lo vuelve no muerto. Suranón, gracias. Sí, sí, Suranón. No es. No creo que sea. No creo que sea incompatible que uno de los miembros de Corpus del Abismo tenga su propia organización, ¿sabes? Creo que no es incompatible. Pero no es, o sea, no es 100% fijo, es algo que se me ocurre. A lo mejor Krunui es el líder de Suranón. Eh, y pues él utiliza a sus miembros, ¿sabes? Humanoides y también imagino que tendrá no muertos ahí. Para hacer cosas en el mundo humano, ¿sí? Actuar por debajo. Que al fin y al cabo en Corpus del Abismo. Por cierto, me gustó mucho que no lo tradujeran Cuerpo del Abismo, sino Corpus del Abismo. Le da como un poquito de, el Corpus del Abismo. ¿Sabes? Me gusta más como que tenga ese... ¿Sí? Tremenda referencia que les hice con esto. Si captaron si están captando esta referencia... si captan esa referencia, viejo. Eres un viejo. Pero bueno, a lo que voy es... en el Corpus del Abismo, pues hay poquitos no muertos que interactúan con el mundo humano. Realmente Suranón no interactúa directamente con el mundo humano, pero a Krunoi, en caso de que sea líder, pues tendría que interactuar con sus servidores, ¿no? Humanos y hacer movimientos con ellos. No me parece incompatible. Igual puede que no, igual puede que Krunoi sea otro no muerto que haya conseguido, o sea, otro humano que haya conseguido transformarse en no muerto, capaz. O sea, no sería raro, vaya. Pero en fin, gente, con esto hemos terminado el volumen 15. No hay palabras finales porque, pues, de nuevo, es un intermedio. O sea, este no es un final de arco. Las palabras finales están al final de los arcos. Y pues el final del arco es el volumen 16. Así que
Espero que les haya gustado, espero que les haya agradado esta lectura. Y nos veremos en la próxima, ya con el volumen 16. Y nada, si te agrado, si te gusta lo que hago, si te gusta mi contenido, considera apoyarme volviéndote miembro en YouTube, o suscribiéndote acá en Twitch, o apoyándome por medio de PayPal o por medio de Patreon. Cualquiera de esas formas sería de muchísima ayuda, de verdad, de verdad. Así que nada, un besito a todos y nos vemos en la próxima. Chao YouTube, adiosito.